estudiante de Derecho, tengo una leve preocupación por el desconocimiento de cada uno de los colombianos acerca del contexto en el que se fundaron ciertas situaciones y acerca del concepto que se tiene sobre cada institución en específico. Hay que recordar que cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez se intentó reelegir por primera vez, esto no fue de forma arbitraria, sino que precisamente se hizo por medio de un acto legislativo en donde se reformó la Constitución, que fue el 002 del 2004. Ahora bien, algo muy importante aquí, y es que luego de que se hace esa reforma que pasa por el Congreso y el Congreso la aprueba, pasa lógicamente a la Corte Constitucional para ver si cumplía con todos sus fundamentos de ley, y la Corte Constitucional sencillamente lo aprueba. Ahora bien, algo muy importante es que cuando el expresidente intenta reelegirse por tercera vez, la Corte Constitucional entra y dice que sencillamente esto es inconstitucional. Por ende, no se hace una tercera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, algo muy importante es que el Consejo de Estado no podía entrar ahí porque principalmente ya había pasado por el Congreso. Y en segunda, ya la Corte Constitucional había dicho que era procedimental. Por ello, afirmar que el Consejo de Estado no ha servido es jurídicamente incorrecto, porque el Consejo de Estado es el mismo que en muchísimas situaciones ha entrado a defender nuestros derechos, a garantizar precisamente diferentes tipos de elecciones, entre otras situaciones que han servido a lo largo del tiempo. Uno de los ejemplos más claros y contundentes que se puede ver es el hecho de que en el presente año se intentó establecer un aumento del salario mínimo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque no cumplía con fundamentos de ley. ¿Y quién entró precisamente a regular esto? El Consejo de Estado. Asimismo, el Consejo de Estado tomó una decisión que ayudó a miles de inocentes, entendiendo que en una sentencia el tribunal estableció que los profesores pueden sumar las semanas cotizadas. Eso quiere decir que ahora los docentes pueden pensionarse muchísimo más rápido. Además, el tribunal también se ha pronunciado para mantener la transparencia en las diferentes elecciones. Hay que recordar que el exalcalde Jaime de Bucaramanga fue destituido por doble militancia, lo que significa que el Consejo de Estado también ha estado ahí presente para garantizar las elecciones libres y justas. También hay que recordar que cuando el presidente Gustavo Petro intentó sacar una reforma a la salud por decreto, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era inconstitucional y no era la manera procedimental de llevar a cabo esa reforma. Como ciudadanos colombianos tenemos diferentes acciones que nos permiten hoy defender nuestros derechos y nuestras garantías, y se hacen a través de esas instituciones. Como ciudadanos colombianos, decir que estas instituciones no han servido está mal, porque son las mismas que en muchísimas situaciones te han defendido a ti y me han defendido a mí. Ahora bien, entender que las instituciones tienen diferentes situaciones en específicos y controlan diferentes cosas es lógicamente entender que en Colombia, aunque existe muchísimas instituciones y cada una está descentralizada, ambas trabajan en conjunto precisamente para alcanzar algo en específico, y que es la democracia, que es el principio de igualdad, que es el principio de dignidad, y entre otros principios constitucionales que lógicamente te salvaguardan a ti como ciudadano y me salvaguardan a mí como ciudadano. Criticar a las instituciones del Estado es totalmente válido, y muchísimo más válido en un país como Colombia, que existe democracia. Ahora bien, hay que hacerlo desde un punto de vista jurídico, hay que hacerlo desde un punto de vista normativo, donde se entienda en qué específicamente te falló a ti el Consejo de Estado y en qué específicamente falló la Corte Constitucional. Porque si de repente la Corte Constitucional admite algo que es inconstitucional, es decir, que supera por ejemplo la Constitución, que es la supremacía, ahí automáticamente uno dice, la Corte Constitucional falló. Pero mientras que no se haga, pues no debemos llevarnos a malas interpretaciones o a entender el sistema jurídico de Colombia desde una perspectiva errónea.